Bienvenidos a Cáncer Podcast, hablemos de cáncer. Soy Diego Díaz, oncólogo médico. Soy Omar Ruiz, cirujano oncólogo. Y el día de hoy, debido a que en marzo otro de los cánceres para los cuales tenemos un día mundial contra el mismo es el cáncer de colon, que se celebra el próximo 31 de marzo. Y para hablar del tema contamos con dos especialistas en el tema, que son el doctor Fabián Betancourt y el doctor Daniel Escobedo. Bienvenidos. Bueno, antes que nada, muchas gracias nuevamente por la invitación de estar otra vez aquí con ustedes. Un placer. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿A qué hora me estén escuchando? A la hora que sea. Muchas gracias por la invitación nuevamente aquí al equipo de Cáncer. Ya nos conocen, yo soy Fabián Betancourt, gastroenterólogo, y bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Muy bien, pues entrando en materia, pues el cáncer de colon, uno de los primeros aspectos que hay que ver es su importancia que tiene a nivel mundial en nuestro país en cuestión de la epidemiología. Y por nada más referir algunos datos, a nivel mundial pues se reporta que es el tercer cáncer en frecuencia y el segundo en mortalidad. Y en nuestro país es el tercer cáncer en frecuencia y el número 1 en mortalidad. Tanto a nivel mundial como en nuestro país vemos que representa alrededor del 10%, tanto en incidencia como en mortalidad, si revisamos el total de las neoplasias. Y otro dato importante quizás es la edad de presentación, que por lo general, o en Estados Unidos se reporta que quizás alrededor de los 65 años. En población mexicana y en Latinoamérica hay estadística de que se puede presentar 10 años antes, comparado a la población mundial, que esto pues puede ser algo que podemos discutir en la parte del tamizaje. ¿Algún otro dato epidemiológico importante que consideren? Algo que hemos estado revisando es que probablemente ha aumentado la incidencia en pacientes jóvenes, a diferencia de en los adultos arriba de 65 años, ha habido una disminución de la incidencia gracias a los métodos de prevención y tratamientos tempranos, pero en pacientes más jóvenes sí hemos visto un aumento en la incidencia, sobre todo abajo de los 50 años. Y esto pues, nos ha llevado a tener que utilizar métodos de tamizaje antes de lo que anteriormente se recomendaba. Uh-huh. Bueno, y como lo hacemos en otros podcasts, pues sería importante para la audiencia en general, pues que dieran alguna referencia de qué es el colon o cuál es su función y dónde está localizado. Bueno, así a grandes rasgos, el colon también es conocido como intestino grueso, comúnmente. Es un órgano del tracto intestinal, es la última parte y es principalmente su función absorber líquidos y a diferencia del intestino delgado, es más encargado de absorber los nutrientes más importantes, ¿no? A grandes rasgos sería eso lo que podemos hablar del colon. Y no sé si tú quisieras agregar algo más. Pues, ¿qué les podré decir del colon? No, pues sí, pareciera que no tiene muchas funciones, ¿verdad? Pero da muchos problemas. Sí. Pero, o sea, pareciera que el tracto digestivo no hace tantas cosas, pero ¿cuántos problemas? Vitamina K, que nos ayuda a la coagulación. Pero... Sí, no, y a lo mejor algo importante es lo de la microbiota, ¿no? A lo mejor es una parte importante de la microbiota a nivel del tracto digestivo, es donde más bacterias hay de todo el tracto digestivo y todavía no entendemos muy bien cómo nos llevamos con esas bacterias, ¿no? Es un campo de la investigación de la gastroenterología que ha ido avanzando pues mucho en los últimos años. Y esta relación con las bacterias da problemas tanto benignos como puede estar relacionado con el cáncer de colon. Entonces, ese balance, ese equilibrio que existe ahí, que parece que no tiene mucha relevancia en el día a día, a final de cuentas es algo que a lo mejor si logramos descubrir qué es lo que pasa, modificamos el curso de estas enfermedades. Sería algo a comentar. En colon y en muchos otros lugares sí, del organismo, ¿no? Sí, bueno, me voy a brincar, ¿no? Pues, recientemente algo que me cambió a mí, y les voy a compartir esta experiencia aquí, pero no solamente para el cáncer de colon, pero pareciera que el intestino como tal es la respuesta a muchas enfermedades o muchas enfermedades
neoplásicas a nivel general y metabólicas. Entonces pareciera que nos hemos olvidado mucho de este eje que existe entre el intestino, el cerebro, las bacterias, demás. Y si lo descubrimos, a lo mejor modificamos no solamente el cáncer, sino la obesidad y otros problemas importantes, ¿verdad? Entonces, la microbiota es un punto a tener en cuenta para su funcionamiento. Una incógnita, pero ahí funciona para eso también. Sí, súper bien. Y en la parte del tratamiento incluso también podría jugar un papel importante que lo podemos platicar más adelante. Y en general, ahorita que, bueno, tocaste un punto muy importante porque, pues obviamente, como lo hemos manejado en los diferentes podcasts que hemos ya llevado, pues siempre nos interesa a todos informarle a la población, pues, qué factores coexisten o qué factores pueden favorecer algunas enfermedades, ¿no? Y ahí tocaste un punto muy importante, ¿no? De la microbiota que hay que estudiar, que todavía no tenemos el aprendizaje al 100%, ¿no? De cómo se puede manejar. Y lo hemos visto también, bueno, tú, Fabián, también en otras enfermedades, como decías, no necesariamente cáncer, como el Crohn, CUSI, etcétera, que también sabemos que es un papel importante. Y me gustaría que nos hablaran un poquito de los factores que se asocian a mayor riesgo de tener cáncer de colon. Tú lo mencionaste ahorita algo de la edad y me gustaría que empezaras por ahí, eso de la edad en cuanto a la presentación, entre otras cosas. Pues sí, el cáncer de colon, así como otro tipo de cáncer, sí comparten ciertos factores de riesgo. Entre ellos, pues a mayor edad, más riesgo de cáncer de colon, ¿no? En cuanto más avance el tiempo, pues más posibilidades hay de que podamos o que la persona pueda desarrollar cáncer de colon. Obviamente, ciertos hábitos que no son tan saludables son factores de riesgo para cáncer de colon, como el consumo alto de carnes rojas, la obesidad, este es otro de los factores. Otros hábitos como el alcohol, tabaco, suelen asociarse también ligeramente a más riesgo de cáncer de colon. Obviamente factores genéticos y epigenéticos. Genéticos quiere decir que son factores o genes epigenéticos que se van a mutar durante el desarrollo del tiempo por algún factor como los que comentamos. Enfermedades inflamatorias autoinmunes como lo que dijiste, la enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa también están asociados. Y bueno, algunas otras hereditarias como los que se conocen los síndromes polipósicos, ¿no? Que son ahí ciertos genes que se asocian a desarrollar pólipos, que son factores de riesgo para desarrollar cáncer en un futuro. Y bueno, no sé si quisieras agregar algunas. Pues me gustaría comentar que tal vez podemos dividir a los pacientes con su riesgo, ¿no? Si es un riesgo promedio de tener cáncer de colon, que sería esto de tener mayor edad, obesidad, o sea, no hay un factor tan claro, no hay un nivel 1 de un aumento de tu probabilidad de tener cáncer, o si tienes un factor más alto, y eso va a hacer que cambien los estudios que vamos a utilizar para diagnosticarte, ¿no? Forzosamente, y el momento en el que los vamos a iniciar. Entonces, por ejemplo, si tienes un familiar de primer grado, mamá, papá, en algunas referencias hermanos, pues tu riesgo será mucho mayor que si no tienes un antecedente familiar. Y yo creo que eso para la población sí me gustaría sería una manera de empezar. O si tú viste o tienes un familiar de primer grado, como los que comenté, con cáncer de colon o con algo que vamos a definir como adenoma avanzado, que después les diré qué es. A grandes rasgos es un pólipo, bueno, avanzado. Pues en esos casos tú tienes un riesgo mayor y ahí ese es un factor importante a considerar. Probablemente es de lo que más podríamos llegar a incidir en la población, buscar estas personas que tienen un riesgo mayor que el habitual, ¿no? Y bueno, los demás factores que ya se han comentado para el resto del cáncer, como bien decía Fabián. Muy bien. Y en estos grandes grupos, creo que el otro punto que también tocaba Fabián, que la mayoría de los casos pues van a ser multifactoriales. O sea, si bien esta parte familiar como un síndrome como tal se describe como en un 5%, los síndromes hereditarios que ya platicaban de polipósicos y no polipósicos, pero se ha descrito que quizá el antecedente familiar se puede presentar hasta en un 20%. Digo, quizá hay información que aún no conocemos con toda esta nueva evidencia que va saliendo con los estudios genéticos y todo, que quizá en algún futuro tengamos más información, pero como para agregarlo ahí a la evidencia o a la información, correcto. Y bueno, estos son factores de riesgo, pero ¿hay alguna forma de prevenirlo? Digo, no con estudios no entrando a las partes del tamizaje, sino ¿podemos disminuir el riesgo de presentar cáncer de colon? Fabián.
Bueno, sí tenemos pues una dieta mucho más saludable donde tengamos una mayor cantidad de frutas, verduras, alimentos antioxidantes. Recientemente está publicado que el café también disminuye el riesgo de cáncer colorectal. También por la presencia de sus antioxidantes, pues son factores buenos, ¿no? El tener ejercicio, tener buenos hábitos en general, nos va a condicionar a que podamos tener un riesgo menor desde el punto de vista del cáncer de colon multifactorial, no del hereditario. Exactamente. Pues yo diría, hay cosas que podríamos evitar, como el consumo de carne roja, ¿no? O sea, tal vez los embutidos, los procesados, eso se ha puesto como un nivel 1 de riesgo, o sea, es un carcinógeno nivel 1, si no mal recuerdo, así lo comentamos. Y entonces eso, pues, si lo evitamos, disminuimos, habría una manera de disminuir también el riesgo de cáncer de colon. En algunos estudios con evidencia no muy contundente el uso de antiinflamatorios, ¿no? O sea, utilizar, por ejemplo, dosis bajas de aspirina. Se ha intentado ver si inhibir esta enzima que se llama ciclooxigenasa, pues puede llegar a tener algún efecto, pero no hay algo muy contundente. O sea, no te puedo decir, tómate una aspirina todos los días y con eso tu riesgo va a disminuir. Pues hasta el momento no. Y puedes tener unos eventos secundarios asociados al medicamento que pues no justifican su uso hasta el momento. Ya si lo usas por otra cosa, pues probablemente sí tu riesgo está un poco disminuido. Y en cuanto a otras cosas, consumir fibra, ¿no? Probablemente es lo que se ha visto también, que ya mencionaba Fabián, de lo de las frutas, verduras, pero un consumo organizado de fibra, pues disminuirá tu riesgo de cáncer de colon. Que a lo mejor lo que estamos viendo es esta punta del iceberg de lo que comentaba yo al inicio, ¿no? De la microbiota. Tal vez lo que estamos modificando es la microbiota. Entonces, al organizar esta parte, pues es como se disminuye el estado inflamatorio que puede haber en la pared del colon. Sí, uno de los factores, volviendo un poco a lo de la microbiota, o sea, que más puede alterar, pues son todos los alimentos ultraprocesados. Entonces, entre más orgánico comamos, pues también vamos a tener menos riesgo de cáncer, y si comemos alimentos mucho más procesados, como embutidos, entre otros, pues sí tenemos más riesgo, ¿no? El alcohol. Sí, el alcohol. El alcohol, ¿no? También se ha relacionado al fumar, obviamente, pero el alcohol pues puede generar este estado inflamatorio también colónico y generar el proceso de la formación de pólipos, ¿no? Que es lo que vamos a ver más adelante otra vez, que es el predecesor de los tumores. Todos los tumores vienen precedidos de un pólipo, ¿no? Sí, generalmente, o sea, a menos que no seas, que formes parte de un síndrome no polipósico, pero al final de cuentas son pólipos de otro tipo, pero son pólipos. Sí, y esta parte de los antiinflamatorios que comentaban, digo, además de la aspirina, también el otro que platicábamos justo antes de empezar el podcast, el Celecoxib, que si bien, como dices, no los podemos recetar a toda la población, quizá pueden ser medicamentos que se podrían considerar en la población de alto riesgo, ¿no? Quizá en aquel que tiene el síndrome polipósico, pero digo, no es como una receta para quien los escuche, sino... Sobre todo si también tiene otras enfermedades que lo necesitan, pues a lo mejor es una indicación o da más peso para utilizarlo. Sí. Y bueno... no sé si quieras hablar también de los pólipos, que es un pólipo para la población. Ya nos metemos ahí en esa parte. Mira, bueno, voy a dar un adelanto y lo reforzamos en el tamizaje, ¿no? Sí, mira, creo que el siguiente punto justo es hablar de la detección oportuna, también conocido como tamizaje. Entonces, bueno, podemos empezar con a qué pacientes. Digo, yo creo que hay que hablar de la población de riesgo promedio para también optimizar el tiempo. Hablamos de la población de riesgo promedio. ¿Qué estudios hay que hacer o qué estudios se sugiere? ¿A partir de qué edad? Y pues nos cuentas de qué es un pólipo. Voy a comenzar con decir que es un pólipo, ¿no? O sea, un pólipo es, como dijo Fabián, como decíamos ahorita, en el cáncer de colon es el predecesor o la lesión preneoplásica del cáncer de colon como tal, ¿no? El cáncer colorectal. Y por definición, un pólipo es una protuberancia, ¿no? Cualquier cosa, el colon es un tubo, tal vez también nos faltó mencionar un poco al respecto, a final de cuentas es un tubo. Y dentro de ese tubo pues está recubierto por una superficie que es la pared o superficie epitelial, que es la mucosa del colon, y todo aquello que protruya, es decir, que sobresalga, que forme una pelotita dentro de esa tubería, de esa luz,
pues se considera un pólipo, ¿no? Algunos pólipos son propiamente pólipos de la mucosa, de la capa más superficial del colon, y algunos no lo son, ¿verdad? Algunos son lesiones que son polipoideas o que no son formalmente un pólipo. Enfocándome a aquellos que se derivan de la pared de la capa superficial del colon, pues son los que tienen relevancia para el cáncer de colon y recto como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver, si lo tocamos un poquito más a fondo, que como en otros órganos hemos visto cuál es el subtipo o el tipo histológico más común de cáncer, pues es el que se forma de esta capa superficial, que se llama adenocarcinoma, porque viene de glándulas, ¿no? De adenoma, luego adenocarcinoma, y estos pólipos que se forman de esta capa, pues en su gran mayoría, no todos, pero son adenomas, ¿no? Son crecimientos de estas células glandulares que forman una pelotita y es un pólipo. Entre más grande sea el pólipo, más es el riesgo. Sí, aquí se aplica, ¿no? Entre mayor tamaño tenga, pues mayor probabilidad es de que sea maligno, y por lo tanto el objetivo del tamizaje es encontrarlos en una etapa temprana, es decir, determinar o detectarlos cuando son pequeños, que hay clasificaciones endoscópicas para esto, pero cuando son pequeños, para poderlos resecar, retirar y entonces evitar a que crezcan. La verdad, al momento no hay como una pastilla que decíamos ahorita, o que disminuya su tamaño, que haga que desaparezca, que prevenga que su aparición, y lo que hacemos es retirarlos endoscópicamente, ¿no? Entonces, en cuanto a qué estudios tenemos para detectar estos pólipos a tiempo, pues hay varios tipos. Hay algunos estudios que son invasivos, hay algunos estudios que no requieren de una invasión, es decir, no requieren de entrar a ver directamente ese pólipo, y dependerá de tu riesgo. Para darle un poquito de orden, pues hablaba Fabián ahorita de que, y tú también, Diego, de que el cáncer de colon cada vez se presenta en edades más tempranas, que en Latinoamérica es más jóvenes que la población mundial. Y en México especialmente, bueno, te voy a dar ahí un dato, no hay mucha información, hay algún par de estudios, tal vez un poco más recientemente, pero en el centro de referencia donde venimos, que es del INCAN, se hizo un estudio de los últimos 5 o 10 años, el porcentaje de pacientes del total que veíamos en el hospital, cuántos tenían menos de 50 años, y representó hasta el 25% del total de la población, ¿no? Cuando a nivel mundial se ha visto que es mucho menos, ¿no? Están en un 8 o 10%, algunas referencias son un poco más. Entonces pareciera que en México pudiera ser más, sin dejar de lado que eso es un centro de referencia y que puede tener un sesgo de esta selección de tenemos muchos pacientes y a lo mejor por eso pensamos que es más. Pero a nivel mundial, desde los últimos 20, 30 años, se ha visto que esto sí es una tendencia, ¿no? Que cada vez más jóvenes tienen cáncer de colon y recto. Y debido a esto, desde hace ya van a ser unos 6 años más o menos, la recomendación cambió. Antes, hace unos años, a lo mejor más de alguno en la audiencia escuchaba que la recomendación era que a los 50 años me tengo que hacer una colonoscopia, ¿no? Entonces, esto aumento en pacientes jóvenes hizo que la recomendación cambiara, y la edad de inicio, que creo que es un dato a recordar, la edad de inicio para un estudio de tamizaje es a los 45 años, tenga o no tenga síntomas, ¿no? Sobre todo si no tengo síntomas, es cuando más impacto va a tener en el modificar un posible cáncer, ¿no? Porque ya cuando hay síntomas por cáncer, pues es porque ya traes una lesión avanzada generalmente. Entonces, a los 45 años empezaríamos, y la pregunta sería cómo empezaríamos a estudiar a este paciente. Y las guías internacionales y las nacionales dan opciones. A lo mejor aquí, si yo les pregunto a ustedes si quisieran hacerse una colonoscopia, ¿cuántos me dirían que sí? Pues, Omar. probablemente nosotros Bueno. que lo vemos muy comúnmente, te diría sí. Pero definitivamente es algo que no es un estudio tan accesible. Sí. Yo creo que existen muchos tabús relacionados a la colonoscopia, desde el hecho cultural, el miedo de que te pueda dar, a lo que te vas a exponer, que vamos a introducir un colonoscopio, que es un tubo de plástico, una cámara, etcétera. Entonces, muchas veces existe, no solamente en México, sino a nivel mundial, esta renuencia a quererse hacer un procedimiento de este tipo por pena, por lo que quieras, ¿no? Entonces, el apego que existe a una colonoscopia no es el ideal. Entonces, dado a esto, una de los lemas es no hay
peor estudio que el que no se hace, ¿no? Entonces se han buscado otro tipo de estudios para poder detectar los pacientes y podríamos hacer una prueba en heces, ¿no? O sea, durante muchos años era que el guayaco hay que hacer una prueba para ver sangre oculta. En conclusión, actualmente la única prueba formal accesible que hay es algo que se llama FIT, que viene de unas siglas en inglés, que es para buscar una sangre, un test inmunoquímico en heces para ver sangre humana, podríamos verlo así. Y esto ya está estandarizado, tú le das una muestra a un paciente, más bien le das una indicación a un paciente, el paciente puede venir a tu consultorio o ir a un laboratorio o ir a un centro de referencia, le dan indicaciones, se da una muestra de heces, en esa muestra de heces se hace la prueba y se determina si existe o no existe sangre. ¿Por qué? Porque los pólipos pueden llegar a generar sangrado que no es perceptible cuando uno ve una evacuación, ¿no? Entonces, hay un valor límite, un corte, donde esa prueba te dice, bueno, estás por arriba de este valor, estás perdiendo sangre que viene de tu intestino y entonces requieres un estudio. En esos pacientes, ahí el mensaje también es, pues no vamos a evitar la colonoscopia, ¿no? Si te salió positiva la sangre, pues el estudio que vamos a necesitar es una colonoscopia para ver de dónde vino. Pero es una buena prueba porque si te sale negativo, pues ya no te haces nada más por un año y al otro año vas y te la vuelves a hacer, ¿no? Y esa es una prueba adecuada en población sin mucho riesgo, a los 45 años empezar de esa manera. Luego tenemos estudios de imagen, que no sé si quieren que me siga. Ya me estoy sintiendo en un monólogo yo aquí. Yo creo que ahí con el tamizaje que acabas de comentar, yo creo que con lo que acabas de comentar del tamizaje, pues es más que suficiente. Existe una prueba no invasiva, ya la comentaste, que Ajá. es el FIT, y la colonoscopía, ¿no? Y algo que tocaste que creo que es muy importante, dijiste que eso es para pacientes, lo ideal es que sean pacientes asintomáticos para evitar, obviamente, el problema, ¿no? Los tumores. Ahora tocando a aquellos pacientes ya con algún tumor, ¿qué síntomas pueden tener estos pacientes? Y me gustaría nada más dividirlo así como dos grandes grupos, ¿no? Los pacientes que tienen tumor en el colon derecho y en el izquierdo. Y me gustaría que lo abordaran ambos. Bueno, los pacientes que ya tienen síntomas, como ya pues dio un adelanto Daniel, pues habitualmente son ya cuando tienen una lesión más grande, que ahí ya no estamos previniendo el tumor, sino ya vamos por un diagnóstico en pacientes que tengan síntomas y que también los vamos a dividir si son síntomas de alarma o no. Si es un paciente arriba de 45 años y tiene síntomas de alarma, que es por ejemplo sangrado, tiene datos de obstrucción intestinal o ha perdido peso o que en sus exámenes hay sangre oculta, pues bueno, tenemos que hacer colonoscopía, ¿no? Si son pacientes menores de esta edad que no tienen datos de alarma, pues igual y no vamos a realizar la colonoscopía. Entonces, los síntomas habituales en colon derecho, pues podrían tener los pacientes más frecuentemente datos de obstrucción intestinal, como dolor, vómito, que no toleran los alimentos. Y en colon izquierdo, habitualmente es más el paciente que tiene sangrado de tipo rectorragia, que es como sangre fresca, o también en algunos casos pueden tener datos de obstrucción, que es dolor, vómitos, etcétera. No sé si quisieras agregar algo. Bueno, algo importante yo creo y que es muy común y que a veces se puede pasar también para nuestros compañeros médicos que ven pacientes todos los días es si ves anemia en un hombre, ¿no? O si ves anemia en una mujer que ya no menstrua, en esos casos hay que pensar que puede tener pérdidas gastrointestinales, ¿no? Y vamos de nuevo a la epidemiología, lo más común es que tuviera una pérdida del colon, si es que no está teniendo lo manifiesto, ¿no? No es el paciente que te llega con evacuaciones negras, ni que vomitó sangre, nada, no, así sin ningún otro dato, ves tú en un examen de laboratorio anemia microcítica, es decir, que tiene los eritrocitos chiquitos, que le falta hierro a ese paciente, pues por algún lugar está perdiendo y ya eso es un dato de alarma también. Y en cuanto a los síntomas, la mayoría, y creo que a lo mejor nos vamos a meter mucho eso también, pero ¿dónde es más frecuente el cáncer de colon? ¿Va? O sea, ¿del lado derecho o del lado izquierdo? Pues es mucho más frecuente del lado izquierdo. Entonces, al ser más frecuente del lado izquierdo y ya creció mucho, pues dará síntomas de estreñimiento, a lo mejor es el primer síntoma, de dolor abdominal, de datos de distensión. Y el problema con eso es que se confunde con otra enfermedad muy común que es intestino irritable, ¿no? O sea, intestino irritable
que es esta famosísima colitis, y entonces puede pasar tiempo sin que se atiendan las personas. Por eso un paciente que tiene más de 45 años y debuta con síntomas de intestino irritable o sugestivos de algo que uno pensaría que es intestino irritable, pues valdría la pena hacer un estudio. Que es de reciente aparición, Sí. ¿no? Que realmente no tuviera síntomas de esto, pues pensaríamos más en algo de este tipo que algo funcional, ¿no? Sí. Funcional es el intestino irritable, son pacientes que tienen a lo mejor más tiempo con los síntomas. Sí. Y bueno, sangrar, ¿no? También es, por ejemplo, regresando un poco a los jóvenes, algo que se vio en ese mismo estudio es que muchos de estos pacientes piensan que tienen hemorroides, ¿no? O sea, tengo un poco de sangrado, mancho el papel cuando me limpio y pues son hemorroides. Pero la verdad es que cualquier sangrado valdría la pena si no hay una historia franca de tú estás viendo las hemorroides ahí. E incluso en esos casos, yo siempre le propongo a los pacientes, mejor revísate con una colonoscopía, porque tampoco te excluye que tengas dos enfermedades a la vez, ¿no? O sea, que tengas hemorroides y que tengas una lesión tumoral. Y en esta misma población se vio que el lugar donde más se encontraron los tumores fue el recto, ¿no? Entonces, a veces está muy cerca al diagnóstico. Digo, no es el mejor un tacto rectal a lo mejor, pero un tacto rectal también te podría decir, bueno, estoy percibiendo algo anormal, una lesión, y pasar a la colonoscopia, ¿no? De no perder tiempo, que el tiempo, volvemos a lo mismo, va a ser lo más importante para el tratamiento. Sí, y otro dato clínico importante que a veces vemos justo en ese lado izquierdo o el recto es, digo, puede haber el estreñimiento, pero de repente se puede alternar con diarrea, ¿no? O sea, ese tumor que está ahí medio obstruyendo la luz de ese tubo, pues de repente puedes hacer medio flojo y luego haces medio estreñido, ¿no? Que eso es lo que también puede confundirlos con el intestino irritable que Yo ya creo que decías, todo ¿no? el cambio en su patrón de la evacuación en un adulto arriba de 45 años amerita hacer estudio de colonoscopía, porque digo, es muy diferente el paciente que no tiene ningún síntoma, que se tiene que hacer una colonoscopía de revisión, como se hacen otros estudios de mama, como se hacen de próstata, así ya toda la población arriba de 45 años se la tiene que hacer, pero en un paciente que tiene síntomas de reciente aparición, pues no hay duda que se lo tiene que hacer. Síntomas como que cambió su forma de hacer una evacuación, que a lo mejor ella tenía una evacuación regular y de repente ya ahora tiene diarreas, tiene estreñimiento, pues sí es totalmente indicativo de hacer una colonoscopia. Sí, algo que yo le digo a la gente también, bueno, si empezaste a ser delgado, porque eso digo, en medicina nos enseñaba, ¿no? O sea, un paciente que tiene un tumor en el colon va a empezar a hacer unas evacuaciones como un lápiz. Ajá, y eso también se puede presentar en el intestino irritable, de hecho no es raro, pero el paciente con un tumor ya no va a regresar a hacer del baño normal, ¿no? Es algo como que yo le pregunto a la gente, o sea, un día haces así, pero al otro día haces muy bien formado. Eso disminuye tus probabilidades de que tengas un tumor, porque aquí es un problema mecánico, ¿no? Entonces, si siempre estás haciendo ya así, y si viste sangre, ya mejor ve a revisarte, ¿no? Y es colonoscopía, porque reforzando lo que dijo Fabián, una cosa es tamizar. Tamizar es para asintomáticos, para pacientes sin síntomas. Y diagnosticar es para pacientes con síntomas. En el diagnóstico no cabe hacer una prueba de sangre oculta, te va a sacar igual, ¿no? Ya tienes un síntoma, ve al diagnóstico. Sí. Y en esa parte del diagnóstico, ¿cómo es que se llega al mismo? Hace rato ya decías que el subtipo más común era el adenocarcinoma, pero ¿cómo es que llegamos al diagnóstico? ¿Qué estudio necesitamos para confirmarlo? La biopsia. Biopsia. No, sí, pues, o sea, la colonoscopía tendrá la intención de tomar una muestra. Y bueno, aquí voy a volver a hacer lo mismo que cuando platicamos lo de páncreas, ¿no? Vayan al capítulo de páncreas. Ajá, Al capítulo de Al páncreas. episodio. Al episodio, bueno, el capítulo. Que no es leído. Al podcast. Bueno, porque luego la gente también le da miedo tomarse una biopsia. Otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Pero sin una biopsia no va a haber diagnóstico. Entonces la colonoscopia va a entrar, vamos a ver. Desafortunadamente hay un tumor de cierto tamaño y tomamos una muestra, ¿no? Unas biopsitas, unos pellizquitos de esta capa superficial interna que hablaba yo de la mucosa que tiene el tumor. Se toman una serie de biopsias, un número determinado, y con eso se mandan al patólogo y el patólogo nos va a decir qué tipo de tumor es, ¿va? Y ya, así esa es la respuesta, biopsia.
Y posteriormente, no sé si ya sea el caso, pues mandaríamos al paciente de acuerdo al tumor a hacer una tomografía, que es un escáner del abdomen, para ver la extensión de la lesión. Sí, justo ese era el siguiente punto. Una vez que ya tenemos el diagnóstico, que ya le hicieron la colonoscopía, vieron el tumor, tomaron biopsia y el patólogo nos dice es un adenocarcinoma del colon. ¿Qué estudios hay que hacer para lo que llamamos ponerle la etapa o estadificar? Pues los estudios indicados en este caso sería la tomografía con un contraste intravenoso para que nos refuerce alguna lesión fuera de colon, principalmente a donde se van los tumores del colon es primero los ganglios regionales o cerca de donde está el tumor y posteriormente por la circulación que tiene el intestino, el hígado. Es el sitio también más común de metástasis, entonces hay que buscar muy bien el hígado y si tiene un tamaño grande con ciertas características, pues también tendríamos que extendernos al pulmón, ¿no? Entonces ese sería el paso a seguir. Sí, justo ahí importante, yo creo que para la población en general, generalmente lo manejamos como colorectal, ¿no? Mientras más cercano esté hacia el ano el tumor, más posibilidades tiene de irse a los pulmones. Por eso, de preferencia, sí se recomienda que sea una tomografía tóraco-abdominal, y ya, para tener como completamente la estadificación. Y ya con la estadificación y con la colonoscopia y el diagnóstico, pues ya ofrecer un tratamiento, ¿no? Sí. Y aquí en el colon, Daniel, tú que pues haces ultrasonido endoscópico, ¿tiene algún papel este estudio en la estadificación? Sí, o sea, bueno, antes En colon. antes sí, en colon Bueno, no. pues colorectal. La B, no. Sí, en colon no. Sí, o sea, En colon no, que ya platicábamos antes de iniciar esta grabación, que para fines muy especializados, no muy, pero especializados, a veces se divide, o bueno, se divide el colon del recto porque tienen comportamientos biológicos y pronósticos y de implicaciones terapéuticas diferentes. Pero, y ahí, por ejemplo, cuando me preguntan en colon, pues no, en colon el ultrasonido al momento no tiene una relevancia mayor. Pero antes de eso yo les quería comentar también algo que se me olvidó. Ahorita me distrajeron, ¿ven? ¿Cómo son de veras? Bueno, ahorita me voy a acordar. Pero regresando a tu pregunta del ultrasonido, bueno, en el recto. Sí, bueno, que uno divide, algo que me gustaría decir, yo hago una colonoscopia, me suele ser, nos toca a Fabián y a mí, de que somos los primeros que vemos el tumor, ¿no? O sea, que es te enfrentas por primera vez al diagnóstico, lo cual también es complicado salir, cómo dar la noticia, decir porque se van a venir muchas preguntas. Todas estas preguntas que estamos aquí respondiendo se van a venir a la mente del paciente o del familiar que lo está acompañando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué etapa tiene? ¿Hay tratamiento? ¿Se va a curar? ¿Ya no se va a curar? O sea, etcétera, ¿no? Entonces, la respuesta ahí es no sé, ¿verdad? No sé. Vamos a hacer más estudios. No es una sentencia de muerte. Afortunadamente, bueno, Diego y tú, Omar, nos van a decir más cosas del tratamiento, pero el colon ha evolucionado mucho en cuanto a sus posibilidades de tratamiento. Pero a veces me preguntan, bueno, ¿qué tamaño tiene? Y entonces yo puedo saber qué tan probable es, si está muy avanzado o no. Pues yo nada más ahí puedo hacer una división grande, ¿no? O sea, el paciente está en una etapa temprana, es decir, yo puedo hacer algo por endoscopía, vi una lesión que es candidata a que yo la pueda quitar y potencialmente curar, o no lo puedo hacer, ¿no? Cuando no lo puedo hacer, que desafortunadamente la mayoría de las veces, pues no te puedo decir si tiene metástasis o no las tiene, no puedo predecir tanto con su propio tamaño. Como les dije al inicio, pues sí, el tamaño importa, entre más grande, más probabilidades de malignidad. Pero hay tumores pequeños que ya tienen metástasis a hígado, a pulmón, y hay tumores muy grandes que solamente tienen invasión alrededor, que es algo que ya han hablado en otros podcasts, que es localmente avanzado, ¿no? Y bueno, no quería dejar pasar esto de decir que no puedo predecirles al 100% con una colonoscopia en dónde está el tumor. Para eso son los otros estudios. Y regresando a lo del ultrasonido, en recto es donde tiene un papel. Pero, bueno,
Es dependiente de varios factores, dependiente del entrenamiento, dependiente de la localización, dependiente del tipo de ultrasonido que voy a realizar, y su estudio contraparte con el que se compara es algo que se llama resonancia magnética, ¿no? En el recto es muy importante, y Omar aquí nos dirá más cosas, saber qué relaciones tiene el tumor con una capa que cubre el recto, ¿no? Que se llama mesorrecto, si no estoy mal, ¿va? Que es como la capa de grasita que tiene alrededor el recto y cómo está relacionado el tumor ahí, qué relación tiene con los esfínteres. Algo muy importante para la calidad de vida de los pacientes es cómo van a quedar después de una cirugía, ¿no? Entonces, el esfínter anal es algo muy, muy importante para saber si vas a tener incontinencia, si vas a poder tener una función normal una vez que te hayan operado o hecho algún procedimiento. Entonces, el ultrasonido y la resonancia sirven para eso, ¿no? Para ver a través de las capas del recto y saber la profundidad de invasión que tiene, la relación que tuviera con los esfínteres, si hay ganglios alrededor también, o sea, si se ve que probablemente el tumor ya se fue fuera del intestino a estas regiones. Y la respuesta aquí, para ya no prolongarme más, es ¿qué papel tiene? Bueno, tiene un papel en esta enfermedad localmente avanzada, donde no hay metástasis a distancia, donde no he visto tumores en el hígado, en el pulmón, etcétera, para llegar a decirle al cirujano, o a ti, Diego, el oncólogo, oye, este paciente se ve que ya está más profundo de lo que debería y por lo tanto va a necesitar otro tipo de tratamiento. ¿Valdría la pena tomarle una biopsia a esas lesiones o no? O tiene una invasión a esta capa del mesorrecto y por lo tanto modifica tu tratamiento de cirugía. Sin embargo, cuando se ha comparado contra la resonancia, todavía no logra ser tan superior, ¿eh? O sea, una resonancia bien hecha podría ser un buen estudio. No quiero, en el otro podcast me la pasé alabando el ultrasonido en el páncreas, ¿va? Pero en este caso, pues también tengo que admitir sus limitantes y depende mucho también de quién lo hace y de qué entrenamiento tienes y de si tienes un ultrasonido que vea 360 grados y que el paciente pues también lo puedas estar revisando de manera adecuada porque tú te estás moviendo, ¿verdad? Y la resonancia es fija, por lo tanto a veces tiene un poco mayor de definición para esas cosas. ¿Tiene papel? Sí. Si lo puedes hacer y volvemos a lo de los costos y de disponibilidad y demás, pues ofrecerá información que tal vez la resonancia no, entonces son complementarios. ¿Indispensable? La respuesta sería no, no es indispensable en este momento. Si tienes una resonancia, si no, pues hazte un ultrasonido. Ya que se hizo todo este abordaje exhaustivo e integral, tenemos que con los estudios de extensión se determina que no hay enfermedad a distancia. O sea, no hay enfermedad metastásica, el hígado se ve bien, los pulmones se ven bien y no se ve ningún otro ganglio por ahí sospechoso fuera de donde está el primario. Entonces, en la mayoría de estos casos, el paciente se sugiere que vaya a cirugía. ¿En qué consiste y qué es lo que nos arroja de información adicional esta cirugía, Omar? Ok. En cuanto a la cirugía, dependerá del sitio. Ahí es muy importante la colonoscopía. Cuando son tumores a grandes rasgos del colon derecho, pues hay que quitar la mitad del colon derecho. Cuando son tumores del lado izquierdo, pues hay que quitar la mitad del colon izquierdo. Si son del sigmoides, el sigmoides. Y pues son del recto, pues obviamente, pues de parte del recto, ¿no? Entonces sí importa mucho una colonoscopía completa para delimitar bien el sitio. No solamente es quitar el intestino, es quitarlo con los ganglios, porque eso nos va a arrojar cuántas capas del tumor están afectadas, del colon, perdón, están afectadas, si la mucosa las 4 capas, o si afecta algún órgano adyacente, o si hay enfermedad ganglionar. Con eso, la cosecha ganglionar, podemos determinar en lo que es nosotros le conocemos en oncología el TNM, ¿no? Que es el tumor, los ganglios, y si hay metástasis. Previamente vimos que no había metástasis, vemos la cosecha ganglionar y eso nos puede determinar una etapa de la enfermedad y con eso si el paciente requiere o no un tratamiento posterior. La cirugía se puede hacer de múltiples maneras, no vamos a aunar de técnicas, pero puede ser desde la cirugía abierta hasta el robot. Nada más aquí me gustaría en cuanto al recto, el tratamiento es muy diferente al colon. Aquí sí es importante tener una evaluación completa. Yo creo que ahí, Daniel, el ultrasonido endoscópico, sobre todo en los tumores del recto inferior, que probablemente solo afecten la mucosa,
ahí serían lo ideal para ver efectivamente que nada más detecten la mucosa y ver si el paciente puede ser candidato, por ejemplo, a una resección de la mucosa que se llama TAMIS, que es otro abordaje completo, que digo, ustedes también pueden hacer incisiones de la mucosa, pero tienen sus limitantes dependiendo del tamaño, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí tendrá una cabida. Idealmente todo paciente con tumor de recto debe tener una resonancia magnética o un ultrasonido para poder valorar bien esa afección de las capas, porque eso dependerá si el paciente necesita un tratamiento antes o no para poder llevarlo a cirugía. No todos los pacientes con cáncer de recto se llevan a cirugía de inicio. Es algo que yo más quiero remarcar. Sí, porque luego les va peor. Pero bueno, ahí esto ya es un poco más técnico, ¿no? O sea, respondiendo a tu comentario de que si les convendría a los pacientes que tienen solamente afectación de la mucosa un ultrasonido o no, y sin entrar en controversia que es mejor lo endoscópico o lo quirúrgico temprano en recto, lo que sí se ha visto es que, por ejemplo, yo tengo una lesión y pasa lo mismo en esófago, en estómago. O sea, yo tengo una lesión, por lesión me estoy refiriendo a un pólipo, que hay diversas formas. Tengo una lesión que creo que la puedo quitar, ya sea yo o tú. Me refiero a endoscópica o quirúrgica, ¿no? Temprana. Temprana es que no está muy profunda, que yo viéndola por endoscopía, por colonoscopía, digo, esta lesión se ve que se va a poder quitar, aunque ya no es un pólipo temprano, lo voy a poder quitar. Comparando, si lo quito o le hago ultrasonido, valdría la pena quitarlo. O sea, por eso hay el ultrasonido en etapas así tempranas. Digo, volvemos a lo mismo, si lo tienes, hazlo, ¿no? Pero no debería de modificar tu decisión de quitarlo, porque esa decisión la tomarías basándote en los hallazgos visuales que tienes con la colonoscopía de alta definición y filtros y demás. Y en esos pacientes podría decirte, ¿sabes qué, Omar? Pues a lo mejor sí está más grande de lo que técnicamente yo podría quitar, pero visualmente me parece, y le tomé una pequeña biopsita, y por lo tanto es un adenocarcinoma bien diferenciado, que está muy bien, todo bien, y ¿sabes qué? Mejor quítalo tú, aunque para mí a lo mejor si lo hubiera hecho ultrasonido se ve un poco más profundo de lo que debería. ¿Por qué? Porque el ultrasonido puede hacer algo que se llama sobreestadificar, es decir, yo te podría decir que es más profundo de lo que realmente es y quitarle al paciente la probabilidad de haber tenido una curación con una cirugía mucho menos invasiva, por así decirlo, radical. Entonces, bueno, ya esas son cuestiones muy, muy técnicas, donde podríamos pasar horas discutiendo sin afán de decir yo soy mejor que tú. Aquí es multidisciplinario, multidisciplinario. Es ahí justo en esos casos, porque esos son los casos grises, ¿no? Donde dices, ¿qué le va a convenir más al paciente? Y justo para eso se platicaría el caso. Sí, y la otra parte importante del tratamiento en estos casos, digo, esta diferencia del colon y el recto, pues bueno, los del colon por lo general se van a llevar a cirugía, ya que el patólogo revisa y revisamos esta profundidad de la invasión y los ganglios que se quitaron en la cirugía, es que podemos decir que tiene una etapa 1, 2 o 3. En base a eso, nosotros valoramos si le damos o no un tratamiento posterior. Por ejemplo, un paciente con una etapa 1, que son los tumores más superficiales que no tuvieron ganglios, por lo general los vigilamos. Los tumores o los pacientes que se les quitó un tumor etapa 2 o 3 van a requerir algún tratamiento en la mayoría de los casos, que es a base de quimioterapia. En pacientes con etapa 2, en ocasiones solo usamos un medicamento oral que se llama capecitabina, y para esto también es importante ver todas las características del tumor que nos reporta el patólogo, porque en ocasiones incluso vigilamos, en ocasiones no damos ni capecitabina. En los pacientes donde el patólogo nos reporta que había ganglios positivos, esto pues los convierte en una etapa 3, y en esto sí todos deberían recibir quimioterapia. Aquí por lo general combinamos un medicamento oral con un intravenoso, o a veces damos los dos intravenosos, y esto puede ser durante 3 o 6 meses dependiendo las características que nos reportó el patólogo, que por lo general lo podemos clasificar como riesgo bajo o riesgo alto en relación a la posibilidad de una recaída. Hace muchos años, pues por lo general eran 6 meses para todos, pero pues con evidencia más recientes que podemos hacer esta distinción y que valoramos si solo damos 3 o 6 meses para posteriormente vigilar. En el caso del recto, pues aquí en la mayoría de los casos que no son llevados a cirugía de inicio y que no es la indicación en muchos de ellos, o sea, la mayoría de los cánceres de recto, que para la audiencia recto por lo general nos referimos a los últimos 15 centímetros de ese intestino grueso o de ese tubo digestivo,
En estos, en la mayoría de los casos, el tratamiento inicial es con quimio y radioterapia. Actualmente hay estrategias más novedosas como una que le decimos TNT, que es primero dar quimioterapia, luego damos quimio radio y posteriormente continuamos con la operación. Pero bueno, son como cuestiones diferentes. Y ya en el caso de aquellos pacientes donde cuando hicimos los estudios de extensión documentamos que había metástasis en hígado, metástasis en pulmón, en hueso o en algún otro órgano, pues aquí lo recomendado es que empecemos con un tratamiento sistémico, es decir, un tratamiento que tenga efecto no solo en el tumor del colon, sino en todos los sitios donde hay enfermedad, que esto por lo general lo hacemos con algún esquema de quimioterapia al cual le agregamos alguna terapia biológica, alguna terapia blanco, esto dependiendo de algunos biomarcadores. De esa misma biopsia que se hizo para el diagnóstico, podemos determinar ciertas mutaciones o alteraciones propias del tumor y en base a lo que nos reportan es que podemos valorar si en algunos casos, por ejemplo en un 5% de los casos, quizá no usamos quimio y usamos solamente inmunoterapia en primera línea, que es diferente a la quimio, ya lo hemos platicado en otros episodios. Si escuchan recientemente el de oncología médica, ahí pueden escucharlo. Otros esquemas de quimioterapia con algunos otros anticuerpos monoclonales o terapias biológicas, también dependiendo de, por ejemplo, una mutación que se llama KRAS, si está o no. Y así hay otros biomarcadores que determinamos. Todo esto con el objetivo de buscar que nuestra primera opción de tratamiento pues sea la más efectiva. Hay diferentes tipos de escenarios y de pacientes, que no es el motivo de la plática o de este episodio. Pero bueno, esto es como a grandes rasgos la parte del tratamiento sistémico. Aquí ya nada más como última pregunta, ¿hay algún papel de la cirugía en etapas 4? Sí, en pacientes que debutaron con etapa 4, como tú lo acabas de comentar, Diego, se da tratamiento, lo estás monitorizando tú o el oncólogo médico y en el momento en el que esas lesiones pues, van a buscar una respuesta, si esa hay respuesta, el paciente puede llevarse a tratamiento tanto de las metástasis como del sitio primario, ¿no? Y eso se puede hacer en un mismo tiempo que se llama sincrónico o metacrónico, que es primero opero el primario y después voy por las metástasis. De eso dependerá, obviamente, cada paciente es distinto, cada paciente se tiene que evaluar y ya podemos determinar si hacer primero el primario, el sistémico, luego las metástasis o ambas. Todo dependerá del sitio y del número de metástasis, pero definitivamente siempre hay algo que hacer, que es algo que siempre decimos nosotros. Sí, de hecho, te va nada más para finalizar. En hígado, pues es importante también como sitio que yo veo al tener la especialidad de patología, que sí veo que algunos pacientes me buscan para opiniones de realizar resecciones de las metástasis de hígado y de esta manera buscar de alguna manera curarse, ¿no? No sé qué opinas o en qué casos sí les haces metastasectomía en hígado. En general, se busca siempre comparar el estudio inicial para ver con cuántos debutaron, qué tanta enfermedad tenían, porque muchas lesiones se borran con la quimioterapia. Sin embargo, no es tanto el objetivo borrarlas por completo, más bien es hacerlas más pequeñas para que la resección sea preservadora de hígado. Por ejemplo, si antes había que quitar la mitad del hígado para poder quitar la metástasis, con los tratamientos novedosos que comentó Diego, a lo mejor solamente hay que quitar un segmento con tejido sano alrededor. Entonces es lo que ganamos, ¿no? Entonces dependerá del número de lesiones, de qué tanto parénquima del hígado tiene la paciente. Tú sabes muy bien eso, para ver si es factible o no es factible. Pero la realidad es que se pueden hacer inclusive cirugías de 2 tiempos, primero y por el hígado derecho, luego por el hígado izquierdo. O sea, la verdad es que ha avanzado muchísimo la cirugía de hígado, ha avanzado mucho la cirugía de metástasis en colon y obviamente pues, también los tratamientos sistémicos. Entonces, sí, definitivamente cada caso es diferente y pues siempre hay muchas cosas por ofrecer. Así es. Oye, y entonces ahí ahorita que dijiste algo, ya duda, en colon, un paciente con etapa 4 que se opera y se le quita todo, ¿se cura? No es curación como tal, pero lo que sí sabemos es que si quitamos el primario y quitamos las metástasis, aumentamos la sobrevida global. O sea, la posibilidad de hasta un 25 al 30% de que si no las quitas. O sea, no es muy complejo determinarlo porque dependerá mucho si debutó nada más en un órgano, si debutó en hígado y pulmón, porque las etapas 4 cambian, son A, B y C. Un órgano, 2 órganos o en peritoneo y ahí cambia. Entonces, sí dependerá mucho del sitio. Sí, del sitio y del número también, porque no todos los pacientes de entrada pues van a ser llevados a ese objetivo aunque nos gustara. Y ahí también pues depende de la respuesta al tratamiento.
Y digo, en el caso de que no se pueda resecar, también hay otras alternativas de control local, como quimioterapia, o sea, directamente en la lesión, algo que le decimos como quimioembolización, o incluso esa embolización a través de otras sustancias como alcohol. También hay radiofrecuencia. Actualmente tenemos técnicas novedosas de radioterapia como la que conocemos como SBRT, que es radioterapia estereotáctica ablativa. O sea, en aquel... ¿Qué? Eso, SBRT. O sea, digo, no todo es SBRT o SART. O sea, digo, no todos los pacientes quizá no se llevan a operación, pero tenemos otras opciones y algunas de estas también las podemos usar para las metástasis de pulmón, por ejemplo. O combinarlas. Algunos se hacen resección de la lesión y otras que están muy centrales se le hace radiofrecuencia. Entonces, lo importante es siempre multidisciplinar. Sí, y bueno, ya para finalizar, ¿algún mensaje final? Pues yo creo que el diagnóstico temprano pues va a tener un mucho mejor pronóstico de los pacientes, pero lo ideal es hacer un estudios de tamizaje a la mayoría de la población, pues para que no lleguen al diagnóstico de cáncer, sino tratarlo de manera temprana con, resecando los pólipos que puedan tener cierto componente que puedan progresar en un futuro. Ese sería el objetivo, mejorar nuestros tamizajes en la población en general, ya sea lo que tengamos en el medio, el estudio de heces que no es invasivo, pero específicamente el FIT, o si hay la posibilidad de hacer la colonoscopía en todos los pacientes o en todas las personas arriba de 45 años. Ese sería, creo que... Sí, bueno, desde el enfoque de la endoscopía, como mensaje también hay muchos factores porque ya sin entrar a definiciones, creo que también nos faltó hablar de cada cuánto se tendrían que estar haciendo estos estudios, qué pasa si me encuentro un pólipo, cuándo me tengo que volver a repetir. O sea, todo eso ya son cuestiones muy, muy técnicas de gastroenterología, de endoscopía, pero algo muy importante es cómo me estoy preparando para hacerme el estudio. Primero, aceptar que me lo tengo que hacer, ¿no? O sea, que concientizarme que tengo que ir a una colonoscopia. Después, cómo me voy a preparar para hacerlo y con quién voy a ir a que me lo hagan, ¿no? O sea, tengo que estar bien preparado física, mental, en el colon, ¿verdad? Tiene que estar limpio. Y quien me revise tiene que tener una buena capacidad de detección de estas lesiones. No solamente es entrar, salir, luego hay estudios de baja calidad que no tienen un impacto real en la prevención. Entonces, buscar un médico que tenga la capacidad por preparación, gastroenterólogo certificado, endoscopista, que pueda hacerte un estudio de calidad que impacte en tu pronóstico para después no tener que repetirlo al corto tiempo o que te pase algo que se llama cáncer de intervalo, ¿no? Que es que tengas un cáncer en el tiempo que estabas esperando hacerte otra nueva colonoscopia. Entonces, ya para concluir, voy a robar el eslogan con el permiso de la Asociación Americana de Gastroenterología. Los 45 son los nuevos 50. ¿Verdad? Ese es el mensaje que se ha intentado implementar durante los últimos años. Los 45 son los nuevos 50 años. Sí, y bueno, pues con este episodio finalizamos nuestra segunda temporada y así como se ha enfatizado en otras neoplasias, creo que uno de los puntos importantes y a lo que queremos concientizar a la población es en la prevención, ¿no? Y el diagnóstico oportuno. Así como con su médico de cabecera van y le solicita sus estudios de mastografía, de su Papa Nicolau, de su antígeno prostático, bueno, pues también siempre que vayan a la consulta y si están sobre todo arriba de estos 45 años, pues pregunten también cómo pueden detectar este cáncer que ya vimos que es muy frecuente y una de las principales causas de muerte tanto en el mundo como en nuestro país. Y bueno, pues recuerden que este podcast es informativo. Bajo cualquier sospecha, acudan a un especialista certificado. Siempre hay algo que hacer. En Cáncer, tu lucha es nuestra lucha. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, en @canker.oncología y ahora en nuestro canal también de YouTube, @cankeroncología, nuestro sitio web, canker.com.mx o en el WhatsApp al 33 15 19 47 00.